del Dios poderoso, su corazón piensa todavía de manera natural. Y ese es el hombre carnal. Amén. Conforme el hombre va conociendo más la palabra de Dios, se va consagrando a Dios, va caminando, va creciendo, entonces deja de ser carnal y se convierte en un hombre o una mujer espiritual. Amén. Mira, todo lo natural está fuera de la iglesia. Y dentro de las congregaciones hay también personas naturales y personas carnales y personas espirituales. Dios quiere que avancemos a la estatura espiritual. Entre más Dios gobierne nuestra vida, seremos más espirituales. Amén. Entre más el Señor Jesús esté gobernando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras ideas, seremos más espirituales. Amén. La otra vez yo hacía un ejemplo, no lo voy a hacer ahorita, pero yo tomaba una servilleta y le hacía un hoyito así chiquito. Decía, haz de cuenta que esto es mi alma y todo lo que está lleno de servilleta es carnal. Si tú avientas cualquier cosa, va a pegar, porque el área espiritual es tan pequeñita que no le atinas, y donde le pegues, pega en la carne, y así reacciona el ser humano en la carne, ¿verdad? Con emociones carnales. Pero cuando comienza a conocer más y más de Dios, esta espada va recortando aquella parte carnal y va haciendo el área espiritual más grande, más grande. Y entre más grande es el área espiritual en la vida del hombre, el área carnal se va disminuyendo. De modo que cuando el hombre va avanzando en lo espiritual y viene un dardo de Satanás, que viene a veces por medio de algún hermano, de alguna persona, y le avienta un dardo, ya no pega en la carne, porque el área de la carne ya es tan diminuta, tan pequeña, que ya no logras atinarle, ¿verdad? Y ahora cuando avienta aquel dardo, pasa en esa forma espiritual y no pega. Y entonces es cuando la persona no reacciona como antes reaccionaba, con coraje, con angustia, con miedo, ¿verdad? Ya no reacciona igual, porque ahora es más espiritual. Y Dios quiere que seamos más espirituales. Y esto viene solamente tomado de la mano con la consagración, la entrega que nosotros le damos al Señor de nuestra vida. Entre más tengas tú de tu vida, serás más carnal. Y entre más le des tú de tu vida a Dios, seremos más espirituales. Está entendible, ¿no? Dale más a Dios de ti, porque entre más le des a Dios de ti, más serás espiritual. Y menos, entre menos tengas tú de ti mismo. Tú eres el dueño de tu vida. Sí, muchos lo dicen, yo soy dueño de mi vida, pero el Señor te la dio. Amén. Así que cuando tú le rindes a Dios tu vida, el área espiritual de tu alma crece, ¿verdad? Y entonces ya no eres tan enojón como antes. Entonces ya no eres tan ¿cómo se dice la palabra, verdad? Ya no te angustias tan fácilmente. Ya no reaccionas como antes, porque ahora Dios es quien tiene mayor porción de tu vida. ¿Y sabes cuánto quiere Dios de ti? No quiere el 10%, no quiere el 20%, quiere toda tu vida. Amén. ¿Y qué tiene que ver eso con la vara? Bueno, Jesús es el ejemplo. Él se rindió completo al Señor en obediencia. Dice la palabra del Señor que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se va a doblar. Mira, el mismo diablo doblará sus rodillitas peloncitas y las pondrá en el piso, y abrirá su boquita o su bocota, y con sus dientitos o sus dientotes tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que
No hay otra autoridad debajo del cielo más grande que la autoridad de Jesús. Pero esa autoridad viene por la obediencia. Amén. Si es obediente, viene autoridad. Si es consagrado, viene autoridad. Amén. Hablamos el jueves. Consagración es obediencia. Vemos a alguien que es obediente, decimos, este es consagrado. Y también consagración y obediencia es temor a Jehová. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el temor a Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría. Amén. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quieres que Dios sea contigo? Bueno, debe de haber temor a Jehová. Debe de haber obediencia. Debe de haber humildad. Debe de haber consagración. Amén. ¿Qué es consagración? Es dedicación. Dedícale todo a Dios. Tus pensamientos, tus palabras, tus emociones, tus ideas, tus planes, tus proyectos, tu casa, tu alacena, tu finanza, tu tiempo, tu descanso, tu trabajo, todo dedícaselo a Dios. Está consagrado, es dedicado a Dios. Y cada paso que des dedicado a Dios, lo harás con temor de Dios. Y cuando andamos en el temor de Dios, ¿sabes qué viene? Viene autoridad, viene poder. ¿Y qué más viene? Presencia de Dios. ¿Quieres la presencia de Dios en tu vida? Obedece. ¿Quieres la presencia de Dios en tu familia? Conságrate. ¿Quieres la presencia de Dios en esa situación difícil? Ten temor a Jehová. Amén. ¿Qué tiene que ver eso con la vara? Bueno, aquí está diciendo en el Salmo 110. El Señor le dijo a Jesús, siéntate, y hablábamos, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí a la diestra del Padre? Solamente estaba sentado. Amén. ¿Y qué haces cuando estás sentado? Nada. Estás descansando. Amén. Mientras tú descansas en lo que yo te digo, eso estoy parafraseando lo que el Padre le dijo a Jesús. Si tú descansas en lo que yo te digo, yo voy a poner a tus enemigos como el estrado de tus pies. Amén. Hicimos este ejercicio el jueves. Amén. Vamos a recorrerlo, ¿verdad? Porque ahora es Jesús quien nos dice a ti y a mí. Amén. Descansa en mí. Descansa en mi palabra. Descansar es confiar. Confiar es creer. Creer es tener fe. Y la fe, hermano, es la única forma de agradar a Dios. Amén. No tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Hablaba yo por la mañana con algunos jóvenes, una tarde, media tarde. Decía, cuando una persona cree, ya está del otro lado. Pero si no cree, está afuera. Amén. El único requisito para entrar en el reino celestial, ¿cuál es? Fe. La fe. Bueno, pero la fe se manifiesta. ¿Cómo manifiesto mi fe? Por lo que hago. Y si lo que hago está en obediencia y está en temor de Dios y está en consagración al Padre, entonces yo voy a obtener de Dios su presencia. Entonces voy a obtener de Dios su poder y su autoridad. Amén. Jesús sanaba enfermos. Y podemos decir, bueno, es que Jesús es Dios. Bueno, sí, pero Él vino en forma de hombre. Él vino en forma de hombre. Ahí estaba una pregunta, a ver si no empiezas a patinar. ¿En la forma de hombre Jesús tenía poder divino? ¿Sí o no? Bueno, es que Él es Dios. Sí, pero Él se despojó de sí mismo. Amén. Ahora, cuando vino en forma de hombre, Él sufrió lo mismo que todos los hombres
y mujeres sufrimos. Él sintió lo mismo. Él fue tentado, sí, en todo, pero sin pecar. ¿Sabes qué es lo que a él le ayudó a no pecar? Su naturaleza divina, desde luego, pero lo que él sabía, lo que él creía, lo que él entendía, lo que él es, amén, en Dios. Por eso hay una ocasión cuando Jesús empieza a orar y le dice: Padre, glorifícame con la gloria, aquella gloria que yo tenía desde antes de que el mundo fuera hecho. Hay una confianza, una entrega, una obediencia por lo que sabe. Amén. Y Jesús decía siempre: las cosas que yo hago, ¿qué decía? No las hago por mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre, eso mismo yo lo hago. Mis palabras que yo les hablo no son mis palabras, sino que las palabras que yo oí del Padre, esas son las palabras que yo les hablo. Y esa es la fórmula en que nosotros podemos obtener de Dios su presencia, su poder y su autoridad. Cuando lo que hacemos es lo que hacía Jesús. Cuando lo que hablamos es lo que hablaba Jesús. Cuando actuamos es lo que Jesús hacía. Si tomamos ese mismo patrón, hermano, entonces nos toca estar sentados esperando en la voluntad de Dios, porque Él va a hacer la obra. No quiere decir que no voy a actuar para irme a trabajar. No quiere decir que no voy a hacer el quehacer de mi casa. No, está diciendo que en mi corazón yo voy a estar confiado en que Jesús dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero no dudes. Amén. Entonces, poder y autoridad van de la mano con obediencia, consagración, temor a Jehová. Amén. Ahora, cuando en el Salmo 110 dice: la vara, versículo número 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Hay muchos ejemplos en los cuales en la Biblia se usó una vara. Amén. Y la más visible es aquella vara que traía Moisés, ¿verdad? Ahí en Éxodo, en el capítulo 4, ¿verdad? Donde él andaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y de pronto vio una zarza que estaba quemándose, estaba ardiendo en fuego y no se consumía y no se quemaba. Y él dijo: voy a ir a ver por qué no se quema esta zarza. Y dice que cuando él se acercó, oyó una voz que le dijo: Moisés, quítate las sandalias que traes, porque el lugar que tú estás pisando es un lugar santo. ¿Qué tenía Dios en contra del calzado de Moisés? Nada. Entonces, ¿por qué le dijo: quítate las sandalias? Entonces vamos a entrar al templo todos descalzos, hermano, porque es un lugar santo. O déjeme quitarme mis zapatos yo aquí porque estoy en el altar, porque este lugar de cemento es un lugar santo. No, a lo que el Señor se refirió: cuando te acercas a la presencia de Dios, tienes que dejar tus caminos pasados. Amén. Por eso el Señor le dijo: tienes que quitarte la sandalia de tus pies. Deja de andar en tus caminos carnales, terrenales, mundanos, y empieza a caminar en mis caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Alábale, le alabo. ¿Qué dice aquí? Ponte a orar, me pongo a orar. ¿Qué dice aquí? Dobla tus rodillas y clama a Dios. Doblo mis rodillas y clamo a Dios. ¿Qué dice aquí? Bautízate, me bautizo. ¿Qué dice aquí? Congrégate, me congrego. ¿Qué dice aquí? Haz el bien a los demás, voy a hacer el bien a los demás. Dice: predica el evangelio, voy y lo predico. Dice: no des mal testimonio, me voy a detener de hacer mal testimonio.
Dice aquí que dé, voy a dar. Y dice que dé con alegría, lo voy a hacer con alegría. Andar en los caminos de Dios es obedecer la palabra. Amén. Pero a veces queremos andar en nuestros propios caminos. Por eso hay un dicho del mundo que dice: el que pone peros es porque peros tiene para poner, ¿verdad? Y a veces así somos. A veces decimos, no, sí, aquí dice que hay que congregarse, pero. Bueno, tengo peros. ¿Cuál es el pero? Es que tal vez no me gusta, tal vez no tengo tiempo, o no sé. Dice aquí hay que obedecer haciendo esto. Y a veces nosotros ponemos nuestros propios prejuicios y no queremos servir a Dios como Él merece. Entonces dejamos de consagrarnos a Él. Y entonces no viene la autoridad. Moisés fue obediente. Él traía una vara. Y el Señor le dijo: ¿qué tienes ahí en tu mano? Moisés dijo: pues es una vara. A ver, suéltala. Cuando la soltó, se convirtió en una culebra y perseguía a Moisés. Hasta que Moisés la levantó, porque Dios le dijo: levántala. Y la levantó y se convirtió en vara. Amén. Esa vara que Moisés puso en el mar rojo y el mar se abrió, no era la vara. La vara es simbolismo de poder y autoridad que Dios le había dado a Moisés. Porque Dios lo llamó, y no solamente lo llamó, lo escogió. Amén. Qué maravilloso que no solamente lo llamó, sino que lo escogió. Y dice la Biblia que muchos son los llamados, pero poquitos los escogidos. Amén. A todos, a los que se les predica el evangelio, a ellos se les llama. ¿Y a quiénes escogió Dios? A todos los que van a hacer caso y van a recibirle y van a caminar con temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces una diferencia bien grande. Pero ahí va la autoridad, el poder de Dios cuando obedecemos. Amén. Dios le dijo a Moisés: esa vara que tú tienes la vas a usar. Y yo pienso que si hoy en día algunos vieran la vara, tomarían la vara y quisieran salir corriendo con la vara diciendo: aquí tengo ya la autoridad de Moisés. No era la vara. La vara por sí sola no sirve. Es como el shofar. Suenas y suenas el shofar. ¿Para qué? Tú eres el shofar. Tú eres la trompeta que anuncia, no con un sonido incierto, sino que vamos a anunciar tú y yo el evangelio de salvación y vida eterna. Cuando tú predicas, estás haciendo sonar la trompeta de que el Señor viene pronto. Amén. Eres ese atalaya que está en lo alto de la muralla y que sabes que Cristo viene. Ya recibiste la visión, el mensaje. Ahora anúncialo. Abre tu boca, pon tu voz en cuello y predica que Cristo viene y que solamente Él es la salvación. Y entonces tú serás un shofar de verdad. Amén. Un shofar de verdad. Pero bueno, volvemos. La vara a la cual se refería el Señor es autoridad y es poder. Moisés tenía una vara. Amén. Y dice ahí en la palabra del Señor que en una ocasión los profetas se habían sentido muy cerrados en su casa donde vivían, y estaba Eliseo con ellos, y que fueron a cortar árboles para hacer otra casa más grande, la casa de los profetas, y estaban ahí cortando con un hacha, y de pronto uno que estaba cortando un árbol, ¡pum!, salió volando el hacha y se le cayó en el agua y se hundió. Y expresó: Señor, era prestada esa hacha. Y dice que entonces se levantó Eliseo, cortó una vara, y con esa vara o ese palo o esa rama de un árbol, meneó las aguas donde más o menos había caído el hacha. ¿Y sabes qué pasó? El hierro del hacha flotó. Y entonces aquel hombre nomás la tomó con la mano
y siguió. Oye, eso tiene una enseñanza tremenda. Ahora, si se cae un hacha ahí y tú vas y cortas una rama, ¿será la rama? ¿Será que el hacha era especial? No, es que Eliseo tenía autoridad. Es que Eliseo tenía poder. ¿Autoridad de quién? Autoridad de Dios. ¿Poder de quién? Poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba consagrado, era obediente y era temeroso de Dios. A veces oramos, hermanos, y queremos que el enemigo suelte lo que tenía agarrado en nuestra familia, o que se vaya esa enfermedad o ese problema o esa situación difícil, y lo decimos, y por ahí hay modas: te ato y te desato y te aviento, y ¿verdad? Podemos decir: te reprendo, Satanás. Pero te acuerdas que el Señor habla, dice que había un sacerdote que se llamaba Esceva, está en el libro de los Hechos, y él tenía 7 hijos, ese sacerdote Esceva. Y aquellos 7 hijos andaban por ahí, andaban echando fuera demonios. Ellos habían oído, tal vez habían visto al apóstol Pablo echar fuera demonios. Cuando Pablo oraba por un endemoniado, y aquel endemoniado se caía y echando espuma por la boca, volteando los ojos y gritando. Y entonces Pablo decía: fuera en el nombre de Jesús, y aquel espíritu se iba. Ellos habían visto. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que esos 7 hijos del sacerdote Esceva fueron y andaban echando fuera a los demonios. Pero le decían al endemoniado, le decían al demonio: te conjuramos en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, que te salgas. Y en una ocasión, yo no sé si le funcionó algunas veces, pero lo que sí sé, porque dice la Biblia que en una ocasión un diablo se puso abusado, y entonces manifestó el diablo y les dijo a los 7, le dijo: miren, yo conozco a Jesús. ¿Sabes que los demonios conocen a Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús los hizo. Cuando Él los hizo, eran ángeles, eran correctos, pero se dejaron engañar por Satanás y fueron enviados a la tierra como la tercera parte de las estrellas de Dios que arrastró el dragón cuando cayó en la tierra. Y se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios. Y son esos demonios, espíritus perversos, malvados. Y pueden entrar, y no solamente uno, pueden entrar miles de demonios en una sola persona. Y aquel demonio se levantó y dijo: yo conozco a Jesús. Ya sabes por qué, ¿verdad? Y dice: y también sé quién es Pablo. ¿Sabes por qué el diablo sabía quién era Pablo? Porque el nombre de Pablo sonaba fuerte en el infierno. Los que estaban allá en el abismo, los demonios, es una imaginación, ¿eh? Los demonios que estaban ahí en el abismo, veían que caía un demonio. Oye, ¿por qué? ¿Quién te mandó para acá? Es que me echó fuera uno que se llama Pablo. Si vas para allá, no te metas con él, porque él tiene poder, porque él tiene autoridad de Dios, porque me echó fuera en el nombre de Jesús. Y aquí estoy. Entonces el demonio le dijo a los 7 hijos de Esceva: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Y le dijo a los 7: pero ustedes, ¿quiénes son? No los conozco. Si no eres conocido en el cielo, tampoco serás temido en el infierno. Amén. Muchos quieren ser temidos en el infierno, llegar y echar fuera demonios y sanar personas, pero no se consagran. Dios puede resucitar a algún muerto por medio de ti. Amén. Él lo dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Todos los que creen en el nombre de Jesús, ¿qué dice que harán? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas.
y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y si comieren cosa mortífera, nada les dañará. Amén. Entonces aquel demonio le dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la palabra de Dios que en ese momento el diablo arremetió contra ellos, les arrancó la ropa, los golpeó y los mandó heridos, mal heridos y desnudos a su casa. Y sabes, para un judío lo que significa andar desnudo en la calle es la humillación más grande que puede haber para un judío. Bueno, entre muchas otras, ¿verdad? Así que el diablo los humilló porque no estaban consagrados, porque no eran temerosos de Dios, porque no eran obedientes, no tenían autoridad, no tenían poder, no tenían presencia. Y hoy en día la iglesia necesita tener presencia de Dios, porque si la iglesia no tiene presencia de Dios aquí en la tierra, dígame entonces, ¿quién la va a tener? La iglesia es la representación del cielo. Representamos a Dios, representamos a Jesús, representamos el reino celestial, y no debe de manifestarse una representación de un reino que no tiene poder, un reino que no tiene autoridad, un reino que está sojuzgado bajo el poder y la autoridad de las tinieblas. No puede, no puede. Jesús le dijo a Pedro: tú te llamas Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Cristo, la roca. Y le estaba diciendo a Pedro, la piedra: Petros, a ti te digo, tú eres Petros, y sobre esta Petra es un monte, y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que son el infierno, dice, no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo? La iglesia que está sobre mí, dice Jesús, tiene poder, tiene autoridad, porque es mi pueblo que se me ofrece voluntariamente, en obediencia, en consagración, en temor a Jehová. Por eso yo les doy la vara de mi poder, yo les doy mi autoridad. En mi nombre echarán fuera a los demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre, si creen en mi nombre, si confían en mí. Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. La iglesia debe ser una iglesia con poder. La iglesia debe ser una iglesia con autoridad. Amén. ¿Recuerdas? Tres cosas dentro del tabernáculo de Moisés, aquel tabernáculo de Dios que estaba en el desierto, que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Una caja más o menos de 40 por 40 de madera de acacia forrada de oro por dentro y por fuera, con una plancha de oro macizo sobre ella que se llamaba propiciatorio, y dos querubines, uno frente al otro, y ahí una llama de fuego sobrenatural. No tenía un tubo de gas, no tenía ahí leña para prender ese fuego, era un fuego de Dios. Pero adentro de esa caja, que es el tabernáculo, había tres cosas, y las tres cosas apuntan a Jesús. Una de las cosas que estaban ahí eran las tablas de la ley que Dios le dijo a Moisés. Amén. ¿Y por qué estaban esas tablas de la ley? ¿Qué tienen que ver con Jesús? Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Tienes a Jesús? ¿Cumples la ley? Amén. La ley nos lleva a Jesús. ¿Tienes a Jesús? Bueno, la ley cumplió el propósito para el cual fue hecho, porque la ley no salva. Cualquiera que enseñe que la ley salva está mal, porque la ley no fue hecha para salvar. La ley de Dios, Dios la hizo para enseñarle al hombre que es pecador y necesita salvador.
El Salvador es Cristo. Y es imposible que por las obras de la ley algún hombre, algún ser humano encuentre salvación. Amén. Así que estaban las tablas de la ley y había ahí maná que descendía del cielo. Todos los días, a excepción del sábado, descendía una lluvia como rocío muy menudita y que caía sobre la tierra y que se hacían pequeños charquitos que al amanecer se habían hecho como pequeñas planchas así de algo sólido, medio sólido, que tenía sabor como al aceite del olivo. Amén. Y ellos lo juntaban y lo llamaban el maná, el pan que descendió del cielo. Pero Jesús dijo: no les dio Moisés el pan de vida, mi Padre es el pan de vida. Y él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús es ese maná, ese pan que descendió del cielo. ¿Dónde estaban los israelitas cuando descendía del cielo el pan? En el desierto. La iglesia es esa visión espiritual del desierto. Estamos aquí y lo único que hay de comer es el pan que descendió del cielo. Y lo único que hay que beber es el agua de la roca, que es Cristo. Amén. En la iglesia. Y aquí somos probados. Si tu corazón es del mundo, que era el Egipto de aquel tiempo, entonces perecerás, quedarás aquí. Pero no cruzarás el Jordán para llegar a la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén. Y me estoy yendo muy allá. Pero estaban las tablas de la ley y estaba el maná dentro del tabernáculo de Moisés. Y había otra cosa, una vara, la vara de Aarón. En un día, ahí en Números, creo, 27 por ahí, se habían empezado a pelear y decían: ¿a poco nada más la familia de Aarón es la que puede ministrar en el templo? Entonces Dios habló a Moisés y le dijo que cada príncipe de cada tribu, son 12, traiga una vara de almendro, porque era de almendro. Y tú lees Jeremías 25 por ahí, habla de Jeremías 1, el Señor dice ahí en Jeremías 1, 25, ¿qué ves?, dijo Jeremías. Y Jeremías le dijo: veo como una vara de almendro. Luego vamos a hacer la conexión con eso. Entonces cada tribu cortó una vara y le marcó su nombre de su tribu. Judá con su vara, Zabulón con su vara, Neftalí con su vara y Aarón de la tribu de Leví con su vara. Y las pusieron delante del templo del Señor, del tabernáculo. Y cuando vinieron a recogerlas, todas las varas estaban secas. Nada más una estaba verde. No solamente verde, había reverdecido, había echado retoños, había echado flores y había echado almendras. Había fructificado a pesar de haber sido cortada de la rama. Y pusieron ahí la vara de Aarón dentro de la caja y simboliza a Jesucristo, porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo dice Isaías 53. Amén. Aunque fue cortado de la tierra de los vivientes, dice, Él va a florecer. Le vimos como raíz de tierra seca, sin hermosura. Pero dice ahí, Él va a florecer. Y el fruto de su aflicción, dice, verá el fruto de su aflicción. Y por haber creído en Él, será salvación para muchos. Así que, hermano, esa vara que estaba ahí se refiere a Jesucristo. Y Jesucristo tiene que ver con el poder de Dios. Por eso San Juan dice: en el principio era el Verbo. Lea San Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscarlo. Es muy importante. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo
era Dios. Vaya al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Mire el versículo 3. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermano, la autoridad que Dios te ha dado es la persona de Jesús. Porque cuando tú oras, aleluya, cuando tú oras en el nombre de Jesús, es Jesús hablando con sus labios al oído del Padre. Por eso hay que orar en el nombre de Jesús. Y todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús, es Jesús haciéndolo. Y todo lo que tú dediques a Dios en el nombre de Jesús, es Jesús llevándolo al Padre. Nosotros debemos de escondernos en Jesús. Nosotros debemos de sumergirnos en Jesús. Debemos de bautizarnos en Jesús, sepultados en Jesús, dentro de Jesús. Lo dice el apóstol Pablo: revístanse de Jesucristo, porque Él es el verbo de Dios, ese verbo que se hizo carne, ese verbo que hizo todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Él es el principio de toda la creación, el primogénito de toda vida. Hermano, hay otros ejemplos en los cuales podemos entender. Dios te quiere dar una vara de poder, y esa vara de poder es una vara de almendro que reverdeció. Y Dios no quiere sacar esa vara de ahí del tabernáculo de Moisés y traértela para decir: ya ten esa vara. Se llama Jesús y está en tu corazón. Y entre más confiemos en Él, y entre más seamos obedientes, y entre más nos consagremos, y entre más tengamos temor de Dios en nuestro corazón, se va a manifestar más en nuestra vida. Hermanos, yo quisiera seguir hablándote, pero el tiempo ha avanzado mucho. Pero quiero decirte esto: cualquiera puede decirle a un demonio: vete, y puede decirle en el nombre de Jesús, pero si no tiene autoridad, la persona que lo está diciendo, ese espíritu ahí se va a quedar. Y hoy necesitamos, hermanos, ser la iglesia de poder. Hoy necesitamos, hermano, ser la iglesia de autoridad. No porque queremos las manifestaciones, sino porque nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida. Yo necesito a Jesús en mi familia, en mi vida. Yo necesito consagrarme más. Tú necesitas a Jesús en tu familia, en tu vida. Tú necesitas consagrarte más. El martes el Señor me despertaba con esas palabras y me decía: la vara de Jehová es para los que le temen. Y hoy, hermano,
hemos aprendido qué es temor a Jehová. Temor a Jehová, obediencia, respeto, entrega, consagración. Y la vara de Jehová es autoridad, es poder, es presencia en tu vida, para que tú seas bendecido y para que bendigas a otros. Amén. Esta tarde yo te invito, vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor.